Buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en esta tarde y para ti también, querido oyente, no importa la denominación de la que tú seas. Espero que hoy recibas esta palabra, que por medio de esta corta enseñanza seas enseñado y seas ministrado con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos regalaste. Gracias, Dios de los cielos, porque cada día, Dios, nuevas son tus misericordias. Gracias por esta misericordia de hoy. Gracias, Señor, por este favor inmerecido, Señor. Gracias porque tú haces llover sobre justos e injustos. Gracias, Padre Celestial, por esta bendita gracia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra, porque la dejaste plasmada en un libro para que por medio de ella aprendamos a caminar y a conducirnos en tu verdad, en tu salvación. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde quiero hablarles acerca de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que está en Primera de Timoteo 4, del 6 en adelante. Esta es, como ya se los dije, esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Y el título de esta enseñanza es Un buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro en el hebreo generalmente da una forma del verbo sharat, que quiere decir servir. Entonces, un buen ministro, la palabra ministro es servir. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo acá, le está enseñando es cómo ser un buen hombre en el servicio, cómo servirle, cómo ser bueno en el servicio a Jesucristo. Y entonces esta palabra ministro, esta palabra de servir es cambiada por ministro, tiene este significado. Entonces iniciamos la lectura donde Pablo le está diciendo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Mira cómo inicia. Pablo le está diciendo a Timoteo: si estas cosas enseñas, si esto que Pablo le va a decir a continuación, le está diciendo, si estas cosas enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Pablo inicia diciéndole a Timoteo: desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Al él decirle ejercítate para la piedad, quiero leerles qué es la piedad en la Escritura y qué fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo al decirle ejercítate para la piedad. Piedad da nombre a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda la relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. Cuando alguien refleja piedad por otro sujeto, decide ayudarlo, asistirlo o perdonarlo. Entonces,
una de las primeras cosas que Pablo le dice es ejercítate en la piedad. Ejercitarte es aprende a todos los días conducirte o manejarte o pone en práctica. Eso es un ejercicio, poner en práctica algo a diario, ejercitarte en algo. Entonces lo primero que Pablo le dice a Timoteo es ejercítate en la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es una devoción frente a todo lo que guarda la relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. En pocas palabras, cuando nosotros amamos a Dios, vivimos y nos gusta y practicamos todo lo que tiene que ver con la santidad, por ese amor que sentimos hacia Dios. Y ese mismo amor que sentimos hacia Dios es reflejado con las demás personas. Y entonces ahí es donde decidimos ayudarlos, asistirlos y perdonarlos. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo primero que le dice es ejercítate en la piedad. Continúa diciendo en el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Escúchame, varón, iglesia, la piedad tiene promesas de esta vida y la venidera. Le está diciendo Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad porque esto tiene promesas. Dios promete grandes cosas, bendiciones para todo aquel que es ejercitado, o sea, que a diario practica la piedad. Ese amor hacia Dios, hacia las cosas santas y amor hacia los demás. Entonces, esta es una de las primeras encomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, enseñándole cómo se es un buen ministro de Jesucristo. Así que yo te invito que en esta tarde, en tu oración, le digas al Señor, Señor, quiero ejercitarme en la piedad. Enséñame, Señor, a ejercitarme en la piedad o dame este don, Señor, porque yo quiero ejercitarme en la piedad, porque esto trae promesas en esta vida y en la venidera. Escúchame, varón, trae promesas aquel que se ejercita en la piedad. Y esta persona es un buen ministro de Jesucristo. Nosotros muchas veces somos muy malos ministros, somos muy malos siervos, aquellos que le servimos a Dios en cualquier área que le sirvamos a Dios en la iglesia. A veces somos muy malos servidores. ¿Por qué? Porque no ejercitamos, no estamos ejercitados en la piedad y en las demás cosas que Pablo le demanda acá a Timoteo que haga. Entonces, la primera es que le dice, ejercítate en la piedad. En el 9 continúa diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra se está refiriendo? ¿A qué palabra? A la piedad. Él está diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida para todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Acá Pablo les está diciendo que por esto mismo trabajamos y sufrimos, porque él está diciendo de qué trabajo y de qué sufrimiento, de ejercitarse en la piedad. Cuando somos ejercitados en la piedad, esto trae trabajo y sufrimiento, y trae oprobios. ¿Pero por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pablo se está refiriendo al Salvador, al Señor Jesucristo,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿De quién se refiere Pablo? Al Señor Jesucristo. Él es el Salvador de todos los hombres. Y en el 11 dice, esto manda y enseña. ¿Qué hace un buen ministro de Jesucristo? Primero, ser ejemplo de los creyentes. Primero, ser ejemplo. Y le dice, enseña. Esto manda y enseña. Mire lo que dice en el 11. Esto manda y enseña. Un buen ministro de Jesucristo manda y enseña. Dice, esto manda y enseña. En el 12 le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Él empieza a decirle, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. Un buen ministro del Señor es ejemplo de los creyentes en la palabra, o sea, vive la palabra del Señor. El primero se pone como ejemplo. Si tú en tu iglesia, en donde tú estás, quieres ser un buen ministro de Jesucristo, yo te invito a que seas un buen ejemplo. Sé un buen ejemplo en la palabra. Y dice, en conducta, mira lo que dice, en la palabra, en la conducta. En la conducta es cómo nos comportamos. Luego dice, en amor. Mira lo que dice, un buen ministro de Jesucristo. Primero se coloca en ejemplo delante de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en amor. ¿Eres tú de los que amas aún, entre comillas? Digo entre comillas porque hay personas que dicen, esa persona no se merece mi amor. ¿Eres tú de los que amas, entre comillas, porque dice, somos selectivos y decimos quiénes se merecen y quiénes no se merecen nuestro amor, nuestro afecto, predicarles la palabra del Señor? ¿O eres tú de los que dices, si yo soy amada por Dios y fui perdonada por el Señor Jesucristo, yo doy amor y doy perdón también? Pablo le está diciendo a Timoteo, en amor, y dice en espíritu. O sea que un buen ministro de Jesucristo tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Debe habitar el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y si tú eres una persona piadosa, entonces en ti habita el Espíritu Santo de Dios. Y termina diciéndoles, estoy leyendo, y dice espíritu, fe, continúa diciendo fe, debe ejercitarse en la fe. Un buen ministro debe caminar por fe y no por vista. Y pureza. Mira estos ejemplos que Pablo le está dando a Timoteo para ser un buen ministro. Y le está diciendo, tienes que vivir en pureza. Así que esta es la enseñanza de Pablo a Timoteo. Estas son las características, o no sé cómo más decírselo. Estas son las palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Varón, si esto está plasmado acá en la Escritura, no solamente es para Timoteo, también es para ti y también es para mí.
Continúa diciendo en el 9, perdón, en el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Continúa Pablo diciéndole, entre tanto que yo voy a visitarte, te tienes que ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tú, como ministro, como siervo de Jesucristo, te ocupas en la enseñanza, te ocupas en la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo estás sacando para la lectura de la palabra del Señor? Sabes que tú estás llamado para ser un servidor de Jesucristo en tu casa, no solamente en la iglesia, para ser un siervo, un servidor de Jesucristo, un ministro de Jesucristo en tu casa, en tu empleo, en la iglesia, en la calle, en tu familia extendida. Esto no es solamente para la iglesia. Tus hijos te ven de que tú te ocupas en la lectura de la palabra. Estás enseñando en tu casa la palabra del Señor. Les estás enseñando y te conduces hacia ellos en amor, en ese espíritu. Les estás mostrando a tu familia la fe, pureza, pureza. Ellos ven pureza en nuestros corazones. Los exhortas y les estás enseñando. A veces nos quedamos cortos en la enseñanza a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Nos quedamos cortos en la palabra para con nosotros y para con los de nuestra casa. Sigue diciendo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Mira lo que dice, no descuides el don que hay en ti. Niña, varón, tú que me estás escuchando ahí, no descuides el don de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides el don de Dios. Un buen ministro no descuida el don, no descuida lo que le fue dado. Y en el 15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mira, le está diciendo, permanece en ellas, ocúpate de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que ya les leí anteriormente. El ocuparse es como quien dice, vive a diario, practícalas, ponlas en práctica, haga la redundancia, haz a diario esto. ¿Y qué son estas cosas? Las que ya leí anteriormente, en, en, en que seas un ejemplo para los creyentes, en la conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en enseñar estas cosas, en la lectura de la palabra, en la exhortación, en la enseñanza. Esto es un buen ministro de Jesucristo. Esto lo hace un buen ministro de Jesucristo. En realidad, hago esta pregunta. ¿Seremos un buen ministro? ¿Estamos siendo unos buenos ministros de Jesucristo? De Jesucristo, es del crucificado, de este Jesús crucificado, de aquel que murió en una cruz por ti y por mí. ¿Será que estamos siendo esos verdaderos ministros? Buen ministro, así como el Señor le dice a estos hombres que les entregó talentos, al que no puso a ese talento a fructificar, el Señor le quitó. Pero la parábola concluye diciendo, al que le dio muchos talentos y los puso a multiplicarse, el Señor le dijo, buen siervo fiel. Escúchame, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición que Dios nos diga, buen
siervo fiel. Que te diga, tú fuiste un buen siervo de Jesucristo. Que Él a mí me diga, Astrid, fuiste una buena sierva, una buena, eh, 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 una buena sierva, fuiste buena en el servicio a Jesucristo. Entra en el gozo de tu Señor. Y en el 16 concluyendo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros no tenemos cuidado de nosotros mismos y de qué tipo de doctrina estamos predicando, podemos traer condenación a los demás y a nosotros mismos. ¿Cuál es la doctrina que nosotros debemos predicar? La que predicó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Predica la palabra del Señor, enseña la palabra del Señor tal cual está plasmada acá en la Escritura. Él le dice, ten cuidado de ti mismo. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros mismos a veces nos engañamos y somos permisivos o podemos condenarnos a nosotros mismos y condenar a los demás. Él le está diciendo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos. Persiste en ellos. Persiste en ellos. Hay que persistir. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina. Hay que persistir en predicar la palabra del Señor. Concluye diciendo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué hace un buen ministro de Jesucristo? Por medio de la doctrina, de la palabra del Señor, bien enseñada, te salvas a ti mismo y salvas a los que te oyeren. Predica la palabra del Señor tal como está escrita. Sé piadoso, practica, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad, en la conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura de la palabra, en la exhortación y la enseñanza. La palabra de Dios, varón, mujer, joven que me estás escuchando, la palabra de Dios es viva y es eficaz. A partir de hoy, por medio de esta pequeña enseñanza de la carta de Pablo a Timoteo 4, del 6 en adelante, Dios nos está enseñando cómo ser un buen ministro de Jesucristo, cómo ser esos buenos ministros. Recuerda que todo lo que a nosotros se nos ha enseñado, se nos va a pedir cuentas. Así que yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta palabra fuimos enseñados en esta tarde cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque encomendaste a hombres guiados por el Espíritu Santo a que fueran escritas estas cosas para que nosotros nos sepamos conducir y caminar. Te pido en el nombre del Señor Jesús de que nosotros seamos ejercitados en la piedad, que nos preocupemos por andar en la piedad, por andar en ese amar
las cosas santas, sagradas, amar a Dios y amar a los demás. Y que nos sepamos conducir en amor, en espíritu, fe y pureza. Y a practicar la lectura, la enseñanza y la exhortación. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús que guardemos la doctrina tal como está en la palabra del Señor, tal como está. Te pido, Señor, que nos ayudes a no desviarnos de tu palabra, sino a vivir, caminarnos y conducirnos, Dios, conducirnos, Señor, como está escrito, como tú nos lo enseñaste, Dios de los cielos. Que por medio de esta palabra aprendamos a ser esos buenos ministros de Jesucristo. Esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Que no haya en nosotros, Dios de los cielos, el descuidar el don de Dios, que no lo descuidemos. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias, Padre Celestial. Amén y amén.